Tienes dos opciones, Gulnara. O reniegas de tu fe y vuelves a ser mi hija, o haces las maletas y no vuelves a pisar esta casa. Esa fue la sentencia que pronunció mi padre en el gélido frío de las montañas Tian Shan, en pleno invierno. Esas palabras no solo fueron duras, sino que me partieron la vida en dos. Tenía 19 años, y ante mí se encontraba la decisión más cruel que jamás había enfrentado: seguir al Dios que me había dado un nuevo sentido, o quedarme con la familia que me trajo al mundo. Me llamo Gulnara Toktogulova, y nací en Bishkek, el corazón de Kirguistán. Crecer en una cultura como la mía significa aprender desde pequeño que la familia no es solo un hogar, son tus raíces, tu honor, tu destino. Romper con ella es desarraigar tu propia identidad. En nuestro hogar, todo seguía un orden incuestionable, establecido antes de mi nacimiento. Mi padre, Nurlan, funcionario, dirigía la casa con una autoridad inquebrantable. Mi madre, Ainura, era maestra y el brazo silencioso de una estructura rígida. Su voz rara vez discrepaba. Y mi abuela Malika siempre repetía, como un mantra: una mujer kirguisa debe saber cuál es su lugar. Las tradiciones eran la columna vertebral de nuestra existencia. Cualquier intento de desafiarlas se consideraba una debilidad, casi una traición. Aún recuerdo la primera vez que me atreví a pensar diferente. Tenía unos 12 años y aprendí en la escuela que la Tierra giraba alrededor del Sol. Algo simple, pero que contradecía una de nuestras viejas historias. Cuando se lo conté en la cena, mi padre dejó el tenedor con un golpe sordo que resuena en mi memoria hasta el día de hoy. Aquí seguimos las viejas costumbres. Lo que aprendes afuera, se queda afuera, dijo con frialdad. La escuela se convirtió entonces en mi único respiro, donde podía pensar con libertad, aunque solo fuera por unos instantes. Cuando me aceptaron en la universidad, mi padre simplemente me dijo: estudia, pero nunca olvides quién eres ni de dónde vienes. Hay puertas que no están hechas para gente como nosotros. En aquel momento, pensé que era una exageración. Ahora entiendo que era una advertencia. Años después, estaba sentado frente a él, mirando su escritorio lleno de impresiones de versículos bíblicos. Prueba de mi traición. Me dio 7 días, una semana para borrar en qué me había convertido, o para irme. Y así, en una mañana gélida, con la nieve cubriéndolo todo de blanco, cerré la puerta a mi infancia por última vez. En mi mochila, algo de ropa, una foto familiar y una pequeña Biblia que había transformado mi vida. El portazo tras mí sonó como un último adiós. En ese momento, para mi familia, estaba muerta. Lo que vino después fue más difícil de lo que podría haber imaginado. Pasé noches enteras en la estación de tren de Bishkek, intentando ignorar el frío que me atravesaba la piel y el hambre que me desgarraba por dentro. Dormí abrazada a mi mochila, con miedo incluso de cerrar los ojos. Entre lágrimas me pregunté: ¿vale la pena? ¿Existe Dios realmente y le importa? El mundo está lleno de hermosas historias sobre la fe, pero pocas hablan de lo que significa creer cuando te cuesta absolutamente todo. En Kirguistán, cambiar de religión no es motivo de celebración. No hay pastel ni abrazos cálidos. Aquí, abandonar la fe de los antepasados es como traicionar, no solo a la familia, sino a la historia del pueblo. Y por eso cuento mi historia. No para que me vean como una heroína, sino como alguien común y corriente, que tuvo que elegir entre 2 amores incompatibles. Mi viaje transcurrió por el Valle de las Sombras, un lugar donde la verdad tiene un alto precio, que se paga con silencio, lágrimas y pérdidas desgarradoras. Pero en ese mismo valle, rodeado de abandono y frío, encontré una luz, una que resistió todos los rechazos, las tradiciones y las noches gélidas de las calles, una luz que nadie pudo apagar. Hoy te invito a acompañarme en este camino. No a que te compadezcas, sino a que comprendas lo que significa perderlo todo por algo en lo que realmente crees. Y quizás a que te des cuenta de que, a veces, el acto de amor más profundo por tu familia es precisamente tener la valentía de ser quien eres, aunque les rompa el corazón. Y el tuyo. Lo recuerdo como si fuera ayer. El otoño de 2018 se tiñó de tonos cobrizos y dorados en los árboles del campus. Iba tarde a mi clase de Derecho Constitucional cuando choqué con alguien en las escaleras de la biblioteca, tirando nuestros libros al suelo. «Lo siento», dije sin levantar la vista. «No pasa nada», respondió una voz suave. Cuando levanté la vista, sonrió. «Me llamo Ainagul». Había algo en ella que me hizo detenerme un segundo.
No era su aspecto ni su ropa, era una especie de paz, un silencio interior casi imposible de encontrar en los ruidosos pasillos de la universidad. Mientras recogíamos nuestros libros, vi un pequeño volumen con la tapa desgastada que ella intentó ocultar rápidamente. En ese momento, me pareció extraño, pero no pregunté. Más tarde descubrí que vivíamos en la misma residencia. Empezamos a estudiar juntos, primero por conveniencia, luego por afinidad. Nos conocimos en la biblioteca, luego en la cafetería del campus, donde, según ella, servían la mejor comida, galleta de la ciudad. Una de esas tardes, en medio de una discusión sobre teoría política, me hizo una pregunta aparentemente sencilla. ¿Te has preguntado alguna vez si hay algo más allá de todo esto? ¿Algo más grande que las tradiciones, las reglas, que nosotros mismos? Dije que sí, pero instintivamente bajé el tono. Hacer ese tipo de preguntas en mi familia era peligroso. Ainagul lo entendía. Ella también provenía de una familia como la mía. En Talas, su padre era conocido por su rigor. Todo era obligatorio: rezar, ayunar, guardar silencio, dijo. Y cuando le pregunté por qué hablaba en pasado, sonrió con ironía, porque encontré algo que lo cambió todo. Con el tiempo, nuestra amistad se convirtió en un refugio. Compartí con ella las presiones que sentía, los pretendientes que mi padre había elegido, el consejo de mi abuela sobre ser una buena hija kirguisa, el miedo a decepcionar a quienes me criaron. Mi padre siempre decía que hay 3 caminos que una mujer debe seguir: el camino de la tradición, el camino de la familia y el camino que lleva al matrimonio. Nada más allá de eso. Fue una noche fría en nuestro dormitorio que Ainagul me tomó de la mano con un cariño que rozaba lo sagrado. ¿Y si existiera una cuarta vía?, susurró. Una que te liberara, aunque todo a tu alrededor intentara frenarte. Lentamente, sacó de su mochila un libro envuelto en un pañuelo de seda azul. Esto me ha cambiado la vida, dijo, casi con reverencia. No es la religión como la conocemos, no son reglas, es libertad, es relación, explicó. Cuando desenvolví el pañuelo, mi corazón se aceleró. Era una Biblia, el libro prohibido, el mismo que mi padre una vez llamó una amenaza extranjera, algo peligroso y subversivo. Me temblaban las manos. No puedo, murmuré, devolviéndole el libro como si tuviera algo radiactivo en la mano. Pero ya era demasiado tarde. Ya se había plantado allí una semilla, silenciosa, discreta, pero llena de vida, y nada volvería a ser igual. Si mi familia se entera, tendré problemas, susurré, mirando a mi alrededor con cautela. Ainagul asintió con serenidad. No te pido que me creas, solo te pido que me escuches. Y la escuché, sentada en un rincón tranquilo del parque Dubovi, lejos del bullicio de la ciudad. Me habló de un Dios completamente diferente al que había aprendido a temer desde niña. No era el Dios del castigo, de las cargas, del miedo constante a equivocarse. Era un Dios de amor, un amor que no se imponía, sino que invitaba. Este Dios no quiere que vivas con la cabeza gacha, me dijo. Quiere que mires hacia arriba y lo mires como una hija, no como una sierva que teme ser descartada. Regresé a la residencia esa tarde con el corazón apesadumbrado y la mente acelerada. Todo lo que había dicho era radicalmente diferente de lo que había oído toda mi vida. Y sin embargo, había una sutil verdad allí, una voz suave, casi olvidada, que pareció finalmente abrirse camino en mi corazón. Fue en ese momento que sentí, estaba ante algo peligrosamente hermoso, algo que podría revolucionar mi vida, pero que, al mismo tiempo, me prometía una libertad que jamás creí posible. Luego llegó el martes, y todo cambió. Ainagul apareció con un paquete escondido bajo su abrigo. Ahora es tuyo, dijo, poniendo en mis manos una pequeña Biblia de tapas negras. Las páginas eran tan finas como pétalos, y solo tocarlas me hacía estremecer. La había obtenido a través de una iglesia clandestina en Bishkek. Conocía el riesgo, y ella también. Esto es demasiado peligroso, murmuré. Ella solo sonrió. La verdad siempre es peligrosa allí donde mentir se ha vuelto costumbre. Escondí el libro como si fuera un diamante robado. Cosí un bolsillo en la funda de mi almohada y lo guardé. Durante el día, seguía como si nada hubiera cambiado. La hija modelo, la estudiante disciplinada. Pero por la noche, en las horas más tranquilas, me encerraba en los baños de profesores o me escondía en rincones olvidados de la biblioteca y leía. Lo leí con hambre. Fue el Evangelio de Juan el que me cautivó por completo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Estas palabras no me dejaban en paz. Me seguían por los pasillos de la universidad, durante los almuerzos en silencio,
en los paseos por el campus, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta frase se convirtió en un susurro constante en mi interior. ¿Era realmente posible tener una libertad que no dependiera de la aprobación de mi padre, de las tradiciones de mi abuela, ni de las expectativas culturales que me habían atado desde mi nacimiento? En una noche helada, Ainagul me hizo una invitación que hizo que mi corazón latiera más rápido. Unos amigos se reúnen mañana para hablar del libro. ¿Quieres venir? Sabía a qué se refería. Él sabía que estaba a punto de cruzar una línea invisible e irreversible. Reuniones como esta no solo eran ilegales para muchos, sino que se consideraban una traición, una ruptura con todo lo que nos habían enseñado a defender. Aún así, fui. La reunión tuvo lugar en un sencillo apartamento de un edificio soviético, con pasillos oscuros y paredes descascarilladas. Al abrirse la puerta, vi a un grupo de 12 personas sentadas en círculo, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, todos con ojos que brillaban como si llevaran una llama que el mundo exterior no comprendía. Max, un caballero de voz suave y mirada amable, dirigió la reunión. Allí, por primera vez, vi una fe sin miedo, una fe que no requería máscaras, sino que ofrecía refugio. Una mujer canosa compartió cómo mantuvo oculta su fe durante la era soviética. Otro joven, de 20 y pocos años, contó que su propia madre lo daba por muerto desde que se convirtió. «Sigue siendo mi madre», dijo con dolor y ternura, «pero ahora he encontrado una familia que no me obliga a ocultar quién soy». Max me miró a los ojos y dijo con tranquila firmeza, «Todos aquí tuvieron que elegir, entre lo que los hombres dicen que es sagrado y lo que Dios dice que es verdad. Salí de allí con la vista nublada y el corazón destrozado, pero también más vivo que nunca. Ya no era una curiosidad pasajera, ni una crisis adolescente que intentaba desafiar al mundo. Esto era fe, frágil, vacilante, a menudo aterrorizada, pero real. Una fe que comenzaba a tomar forma en mí, incluso mientras temblaba bajo el peso de las consecuencias. Empecé a subrayar versículos en mi pequeña Biblia con un lápiz desgastado. Luego vinieron los resaltadores de colores, una forma discreta de aferrarme a lo que me estaba reconstruyendo desde dentro. El primer versículo que memoricé fue Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas palabras chocaban con todo lo que me habían enseñado desde que nací. Crecer en Kirguistán significa aprender que la tradición no es algo que se pueda cuestionar, sino algo que se debe seguir. Aunque la libertad religiosa existe en teoría, la realidad es muy distinta. Especialmente en hogares conservadores como el mío, la conversión no se considera una opción. Es una ruptura brutal, casi un delito moral. No es solo desobedecer a los padres, es romper el vínculo con siglos de historia, es ser llamado traidor, una vergüenza viviente para el propio linaje. ¿Vale la pena? Esta pregunta me atormentaba durante las noches de insomnio. Cuando el miedo me dominaba más que la fe, me preguntaba, ¿realmente vale la pena perderlo todo por esto? La respuesta no llegó con fuegos artificiales ni visiones del cielo. Llegó como un susurro persistente, una paz sin sentido. Sí, vale la pena. 1000 veces, sí. El final del semestre trajo consigo el invierno, y con él, las vacaciones. Inventé una mentira para no tener que volver a casa. Les dije a mis padres que tenía que terminar un proyecto importante. «Te extrañamos», me dijo mi madre por teléfono. «Tu padre piensa que eres diferente. Es solo cansancio por los exámenes», respondí sintiendo un nudo en el estómago. La mentira me carcomía. En los 3 meses que habían pasado desde que empecé a asistir a reuniones clandestinas, había aprendido que la verdad era la esencia de la fe que ahora intentaba vivir. Y aún así, mentí. Mentí para protegerlos. Mentí para protegerme. Pero aún así, mentí. El 23 de diciembre ocurrió algo que cambió el curso de todo. Recibí un mensaje de mi hermano menor, Bakit. Estudiaba en una escuela técnica, y nuestras rutinas rara vez se cruzaban. Se me rompió el celular. ¿Puedo usar el tuyo para llamar a papá? Estoy por aquí, cerca del Bazar Osh. Nos conocimos en un pequeño y sofocante café escondido entre los puestos del bazar. Pedí un té caliente en la barra y dejé mi teléfono desbloqueado sobre la mesa. Un gesto automático, casi inconsciente. Años de confianza fraternal. Años de creer que siempre estaría a mi lado. Pero cuando regresé con la taza en mis manos, encontré a Bakit mirándome con una mezcla de sorpresa, disgusto y un dolor que nunca antes había visto en sus ojos. «¿Qué pasa, Gulnara?» La pantalla del teléfono estaba abierta. Se mostraban los mensajes con Ainagul.
Conversaciones sobre Jesús, sobre nuestros encuentros, versículos que nos fortalecieron, confesiones de mi fe naciente. Sentí que se me helaba la sangre, me temblaban las manos. Bakit, puedo explicarlo. Explicar que su voz ya estaba alzada, enojada, herida, que te convertiste en un infiel. ¿Quién echó por la borda todo lo que nuestra familia creía? ¿Quién les escupió en la cara a nuestros antepasados? No es traición, susurré desesperado. Es la verdad, he encontrado la verdad. ¿La verdad? Escupió la palabra como si supiera a veneno. ¿La religión de los colonizadores? ¿A eso le llamas verdad? Gulnara, esto destruirá a nuestro padre. Ya sabes lo que hará cuando se entere. En Asia Central, el cristianismo carga con el peso de siglos de asociaciones coloniales. Para muchos, no se considera una fe, sino una imposición extranjera, un veneno cultural. Yo lo sabía. Y Bakit también. Intenté tomarle las manos. Estaban frías. Por favor, déjame contarte. Dame tiempo. Solo un poco de tiempo. Retrocedió como si hubiera tocado fuego. Es demasiado tarde. Ya le envié las conversaciones a papá. En ese momento, el tiempo se detuvo, como si el mundo se hubiera derrumbado en el silencio. El enfrentamiento que más había temido a lo largo de mi vida ya no era un miedo lejano. Ahora era inevitable. Estaba ahí, frente a mí, como una tormenta a punto de estallar. ¿Por qué? Fue todo lo que pude decir, con la garganta apretada y los ojos llenándose de lágrimas. Bakit no dudó. Porque te amo, respondió con una sinceridad que dolió más que cualquier acusación. Alguien tiene que salvarte de ti mismo. Esa noche, encerrado en mi habitación, intenté desesperadamente contactar con Ainagul. Le escribí, la llamé, esperé, pero no contestó. Su silencio me pesaba tanto como el caos que me rodeaba. Mientras tanto, mi teléfono no dejaba de vibrar. Llamadas y mensajes de mi padre, uno tras otro. No contesté, no podía. En el fondo, sabía lo que me esperaba. A medianoche llegó el último mensaje. 5 palabras. Vuelve a casa inmediatamente. Mañana. No fue una petición, fue un veredicto. A la mañana siguiente caminé a casa como si caminara por una tierra devastada, no por bombas ni desastres, sino por pérdidas invisibles. Mi madre estaba en la puerta, sin sonrisa, sin abrazo. Simplemente dijo, él está en la oficina. Entré. Mi padre me esperaba tras el escritorio, con sus ojos oscuros fijos en mí. Frente a él, impresas, estaban las capturas de pantalla de mis conversaciones con Ainagul, la prueba de mi traición. Su rostro reflejaba furia contenida, pero aún más dolorosa era la decepción. ¿Tienes idea de lo que esto significa para nosotros? Comenzó, con voz baja y aguda. 3 generaciones forjando respeto, honor, reputación, y lo destruyes todo por doctrinas extranjeras. Dime que no es cierto. Dime que es solo un malentendido. Había una salida fácil. Una mentira, y todo volvería a ser como antes. Podía negarlo, borrarlo todo y vivir a salvo. Pero algo dentro de mí, algo más fuerte que el miedo, se negó a ser silenciado. Y la verdad, dije, mi voz salió firme, aunque mi cuerpo temblaba. He encontrado a Cristo. Mi padre golpeó la mesa tan fuerte que los marcos de los cuadros se sacudieron. No hables de la verdad. ¿Qué sabes tú de la verdad? Las creencias de nuestros antepasados nos han sustentado durante siglos. Traté de explicarme. Padre, no rechazo nuestra cultura. He encontrado algo que le da sentido a la vida. Eso me ha traído paz. Eso me ha demostrado amor. Pero él ya no escuchó. ¿Tienes idea del escándalo que va a armar esto? Tu tío dirige las oraciones en la mezquita. Los vecinos ya están hablando. Ya nos has avergonzado bastante. En la puerta, mi madre apareció junto a Bakit. Estaba pálido. Ya no había furia en sus ojos. Solo miedo. Miedo por mí. Entonces mi padre habló con una calma aterradora, como si estuviera dictando una sentencia. Tienes 2 opciones. Primero, renuncia a esta locura. Quema todo lo relacionado con esta fe. Escribe una carta de arrepentimiento. Y yo organizaré tu boda con el hijo de Kubanich para la primavera. Enterremos esto como un error de juventud. Hizo una pausa, su mirada dura como una roca. Segundo, empaca tus cosas y vete hoy mismo. Para siempre. Muerto para nosotros. Como si nunca hubieras existido. ¡Iluminar! Mi madre gritó horrorizada. No puedes hablar en serio. Nunca he sido tan serio, respondió, sin apartar la mirada de mí. Si rechaza todo lo que somos, entonces ya no es uno de nosotros. El silencio que siguió fue como un vacío entre 2 mundos. Tienes una semana continuado, 7 días.
o tu familia, o esta fe extranjera. Y como si fuera poco, añadió, recuerda, sin familia, no eres nadie en este país, nadie te contratará, nadie te ayudará. Aquí, el apellido lo es todo. Salí de la oficina con las piernas débiles y el corazón roto. Al pasar junto a Bakit, este simplemente susurró, lo siento. Y en ese momento comprendí que mi antigua vida había terminado. Nunca imaginé que sería así. Pensé que el dolor llegaría como un golpe fuerte, de golpe, pero llegó lentamente, como una niebla que se filtra en cada rincón de mi alma. Esa noche, mientras yacía en mi antigua habitación, rodeada de los restos de mi infancia, libros escolares, recortes pegados a la pared, un osito de peluche polvoriento, abrí mi Biblia buscando una respuesta. Mis ojos se posaron en Mateo 19:29, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Esas palabras, que antes parecían lejanas, casi simbólicas, ahora tenían un peso real. Eran carne, eran sangre. Me devolvían la mirada como un espejo. Tenía 7 días. 7 días para decidir entre el Dios que me había encontrado en el silencio y la familia que había moldeado cada uno de mis rasgos. 7 días para sopesar lo invisible con todo lo familiar. Cada día de esa semana fue como cruzar un desierto. Calor por fuera, frío por dentro. Mi padre me evitaba. Su silencio llenaba la casa más que cualquier grito. Las comidas, antes ruidosas y animadas, ahora eran frías ceremonias, donde el único sonido era el entrechocar de los cubiertos con los platos. Todas las mañanas, salía a escondidas al patio trasero antes del amanecer. El aire me hería la cara, y cada aliento se convertía en vapor. Allí, solo, rezaba en silencio. Señor, si de verdad eres real, entonces muéstrame qué hacer. Al tercer día, mi madre me sorprendió en la cocina. La casa seguía dormida. Se apoyó en la encimera y me miró fijamente un rato, como si intentara reconocerme. ¿Por qué, Gulnara?, preguntó con la voz quebrada. ¿Por qué elegir algo que te alejará de nosotros? Respiré profundamente. Me lo diste todo, mamá, todo. Pero encontré algo que me completa de una manera que nunca creí posible. ¿Y eso vale más que tu familia? No respondí. O tal vez tenía una respuesta que no me atreví a dar. Tu padre no cambiará de opinión. Ella continuó. Si eliges esto, lo perderemos. Y quizá te perdamos a ti también. Al cuarto día, mi hermana menor, Aliyah, entró en mi habitación. Tenía 17 años y era la hija perfecta, igual que yo. Se sentó en el borde de mi cama, con una mirada que no pude descifrar. Si te vas, dijo, con una calma dolorosa, estaré sola. Esperarán que sea perfecta, para compensar su ausencia. Entonces vino la pregunta que me golpeó como un rayo. ¿Es real? Guardé silencio, pero no por duda, por la profundidad de la respuesta. Sí, él es real para mí, más real que cualquier cosa que haya conocido. Aliyah miró hacia abajo y asintió lentamente. Si realmente lo eres, quiero que sepas que no te odio. El quinto día conocí a Max, el líder de la pequeña comunidad que me había acogido. Él me escuchó pacientemente mientras yo me derrumbaba. No puedo decirte qué hacer, él dijo, pero puedo prometerte una cosa. Si eliges seguir a Cristo, nunca estarás solo. Lo miré con el corazón en la mano. Pero no será lo mismo. No serán mi madre, mi padre, mis hermanos. Él respiró profundamente. No, no lo será. Es un verdadero sacrificio. Jesús nunca prometió que sería fácil, pero prometió que estaría contigo. Siempre. ¿Cómo sabré si estoy tomando la decisión correcta? Yo pregunté. Paz, respondió. La paz que sobrepasa todo entendimiento. No la paz que tiene sentido, sino la paz que permanece en medio de la tormenta. Esa noche, de vuelta en mi habitación, abrí mi Biblia por última vez antes de dormir. Mis ojos se posaron en Marcos 10:29-30. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, y en este siglo, y en el siglo venidero la vida eterna. Las palabras me envolvieron como una manta invisible. Se acercaba el sexto día, y con ella, la decisión final. Y recibirás 100 veces más ahora en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. Al sexto día, el sol salió brillante, casi burlándose del caos que sentía en mi interior. Desde la ventana de mi habitación, las montañas Alatau se extendían a lo lejos, firmes, impasibles. Habían visto guerras,
imperios derrumbarse, familias separarse, y aquí estaba yo, solo una alma más ante el abismo, a punto de tomar una decisión que lo cambiaría todo. Mi padre me llamó a la oficina. Parecía más pequeño, no físicamente, sino en sus ojos. El cansancio de esa semana parecía haberle robado años de vida. La dureza seguía ahí, pero ahora con una grieta apenas perceptible. «No se trata solo de religión, Gulnara», dijo, con la voz más baja de lo habitual. «Se trata de sobrevivir. Sin tu familia no eres nadie en este país. Nadie te va a contratar. Nadie te va a proteger». Había miedo en sus palabras, y por un momento vi algo que parecía amor, retorcido, duro, pero aún amor. «Todavía puedes volver atrás», continuó. «Pero si sales por esa puerta, no habrá vuelta atrás». Asentí en silencio. Salí de la oficina como si llevara el peso del mundo sobre mis hombros. Pasé la noche despierta. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi alma parecía flotar entre dos mundos. Y entonces sucedió. En medio de la noche, sola en la oscuridad, una paz tan intensa me invadió que lloré en silencio. No era una paz hecha de ausencia de dolor, era una certeza absoluta. Sabía lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, me vestí con calma y preparé mi mochila. Ropa sencilla, un cepillo de dientes, mi Biblia escondida al fondo y una foto de nuestra familia aún reunida. Lo esencial, lo que podía llevarme de la vida que estaba a punto de dejar atrás. La casa estaba extrañamente silenciosa. Mi madre, pálida, se movía como en un sueño, poniendo tazas en la mesa para un desayuno que nadie tocaría. Mi padre ya estaba sentado, con el periódico extendido como escudo. El periódico le temblaba en las manos. Apreté mi taza con fuerza. Sabía que ese sería el momento. «Es hora, Gulnara», dijo sin levantar la vista. «¿Cuál es tu decisión?» Todo lo que había ensayado desapareció. Solo quedó la verdad. «Encontré algo que lo cambió todo», respondí sin tartamudear. «Una relación con Jesús. Él me da paz, me da sentido, y no puedo renunciar a eso, ni siquiera por ti». Por un segundo, pensé que iba a gritar, pero lo que vino fue peor. Cerró los ojos lentamente, como si apagara la última vela de la esperanza. Al abrirlos, algo en él había muerto. «Entonces está hecho», murmuró. «Ya no eres nuestra hija». Mi madre dejó escapar un breve suspiro, casi un sollozo contenido. Mi padre implacable continuó. «Empaca tus cosas, vete hoy, y no vuelvas jamás. Tu nombre será borrado de esta casa. Tu foto será retirada de las paredes. Para nosotros estás muerto». No fue ira, fue un veredicto, un ritual de exclusión. Regresé a mi habitación temblando. Allí estaba mi mochila, como un testigo silencioso. Cuando fui a buscarla, alguien llamó a la puerta. Era Aliya. Entró sin decir nada y se quedó allí, con los ojos enrojecidos. Finalmente preguntó: «¿De verdad vas?» «Voy», respondí, intentando sonreír. Tomé sus manos entre las mías. «¿Pero cómo vivirás? ¿A dónde irás?» Sonreí de nuevo, con una paz que ni siquiera parecía venir de mí. «Dios cuidará de mí. Sé que lo hará». Ella me abrazó fuertemente, como si no quisiera dejarme ir nunca. «No te olvidaré», susurró. «No importa lo que diga papá». Antes de irme, le entregué un pequeño trozo de papel con mi número de teléfono. «Escóndelo bien. Si alguna vez quieres hablar conmigo, por cualquier motivo, llámame. Estaré esperando. Si me necesitas, solo llámame». Esas palabras resonaron en mi interior mientras caminaba por el pasillo. Al cruzar la puerta de la sala, me encontré con mi madre, con los ojos llenos de emociones difíciles de contener. Casi en un susurro dijo: «Hija mía, ¿cómo puedo dejarte ir?». Respiré hondo e intenté consolarla. «Mamá, esto no es una despedida definitiva. Quién sabe, quizá algún día nos volvamos a encontrar». Negó con la cabeza lentamente, con esa mirada seria que solo quienes conocen a mi padre pueden entender. Ya sabes cómo es. Una vez que decide algo, no hay vuelta atrás. Entonces me entregó un pañuelo con un fajo de billetes, todo lo que había ahorrado para emergencias. Fue el último gesto de amor que pudo darme. Sostuve el pañuelo con mis manos temblorosas y le dije: «Te quiero, mamá». Me tocó la cara con ternura y respondió, por primera vez mencionando a Dios sin juzgarme: «Yo también te quiero. Que Dios te proteja». El final llegó con una calma cruel. Mi padre me esperaba en la puerta, con la postura rígida, la mirada perdida en la distancia. No pronunció palabra alguna, solo un sutil gesto indicándome que debía marcharme. Crucé el umbral sin mirar atrás.
Cada paso me alejaba del pasado y me adentraba en un futuro incierto y desconocido. Cuando la puerta se cerró con un clic brusco, me encontré sola en la calle Nevada, una joven de 19 años, con una mochila y una Biblia apretada contra el pecho. Las lágrimas me caían por la cara, mezclándose con la suave caída de los copos de nieve. «Señor», susurré, mirando al cielo gris, «ahora solo te tengo a ti». Y entonces me envolvió una paz inesperada. No era la ausencia de dolor, sino la certeza de que algo más grande me sostenía, algo que superaba el rechazo más duro. Con pasos vacilantes, empecé a caminar hacia la parada del tranvía. No tenía ningún plan, solo la necesidad de llegar a un lugar seguro. La universidad era mi refugio temporal, un refugio donde podía pensar en mis próximos pasos. Las calles de Bishkek, antes tan familiares, ahora me parecían extrañas, como si lo viera todo por primera vez. Había elegido el camino angosto del que habló Jesús, el camino que pocos tienen el valor de recorrer. El tiempo diría a dónde me llevaría esto. El duro invierno kirguís no tiene piedad con los débiles ni concesiones con los indefensos. Tras ser expulsado de mi casa, encontré refugio temporal en el dormitorio de Ainagul, pero pronto se hizo evidente que mi estancia allí sería breve. Las normas eran estrictas. Ningún visitante podía quedarse más de 3 noches seguidas. La cuarta noche después de mi expulsión, terminé durmiendo en la estación de tren de Bishkek. Me senté en un banco de madera en la sala de espera, abrazando mi mochila con fuerza, con la Biblia escondida pero siempre cerca, mi ancla en el caos. «Primera vez aquí, ¿eh?» Una voz suave rompió el silencio. Miré y vi a una anciana con el rostro arrugado, con la dura historia de su vida en los ojos. Se presentó como Rosa, una exprofesora de Narin que, tras el colapso de la Unión Soviética, lo había perdido todo, incluso su hogar. Esa noche, Rosa se convirtió en mi inesperada guardiana, enseñándome dónde podía lavarme sin que los guardias me vieran y en qué rincones de la estación era más seguro pasar la noche. Más tarde, mientras compartía un trozo de pan con un joven, me preguntó, «¿Por qué estás aquí, tan solo?» Respiré hondo y respondí, «Mi familia me echó por mi fe». Sonrió, como si fuera lo más natural del mundo. «Cristiano, ¿verdad? Lo veo en tus ojos. Parece que ves algo que los demás no ven». Y así, poco a poco, se formó una rutina de supervivencia, donde la fe, más que nunca, se convirtió en mi fundamento. Durante el día, asistía a clases, intentando integrarme, con una máscara de normalidad. Usaba los baños de la universidad para asearme, escondía mi ropa en una pequeña taquilla y pasaba horas en la biblioteca hasta que cerraba. Al caer la noche, volvía a la estación de tren, un lugar ruidoso, lleno de gente entrando y saliendo, que me ofrecía la comodidad del anonimato. El dinero que me dio mi madre desapareció rápidamente, y pronto me encontré rebuscando en los cubos de basura detrás de los cafés, buscando restos de comida. El hambre era una sombra constante, una molestia que nunca me abandonaba. Una fría tarde de febrero, me ajusté al abrigo y, mitad por curiosidad, mitad por el frío que me helaba los huesos, entré en una pequeña iglesia que encontré en la calle. La habitación estaba cálida e iluminada por la tenue luz de varias velas. «¿Puedo ayudarla?», me sorprendió una voz tranquila. Era una mujer de mediana edad con una sonrisa amable. «Solo necesitaba un lugar donde quedarme un rato», respondí con sinceridad. Se presentó como la hermana Natalia, y sus ojos transmitían profunda compasión. «Parece agotada y hambrienta», dijo. No pude contener las lágrimas que se habían acumulado en silencio durante semanas. Me condujo a una pequeña habitación detrás del altar y me ofreció té caliente, pan integral y un trozo de queso. «Come», dijo en voz baja. «Luego, si quieres, puedes contarme tu historia». Y así lo hice. Le hablé de mi familia, de mi fe, del ultimátum que había recibido, de las noches gélidas en la estación, del hambre, del miedo que parecía no abandonarme. Tras escucharme, me dijo con firmeza, «Hay un lugar para ti, un refugio para jóvenes cristianos que necesitan un hogar seguro mientras estudian». Al día siguiente, me llevó a la Casa de la Esperanza, un edificio sencillo a las afueras de Bishkek, en el barrio de Tunguch. Allí conocí a Damira Bekova, una mujer kirguisa de unos 50 años que dirigía el refugio. Damira, exuniversitaria, había creado el espacio tras su propia conversión. «Aquí no se trata de dónde vienes, sino de a dónde quieres ir», me dijo, mostrándome mi habitación, que compartiría con otra chica.
Las reglas eran claras: respeto, ayuda con las tareas diarias y asistencia a clases si eras estudiante. Por primera vez en semanas, yacía en una cama de verdad. Esa noche, me arrodillé y di gracias a Dios por lo que solo podía llamar un milagro, un refugio en medio del caos. La Casa de la Esperanza albergaba a 12 jóvenes, muchos de ellos estudiantes, que habían acabado en la calle por diversas razones. A cambio de techo y comida, cada uno trabajaba 4 horas al día. Me asignaron ayudar en la cocina, donde aprendí a preparar comidas sencillas pero nutritivas con pocos ingredientes. Cada noche terminaba con un momento especial, la oración en grupo. Sentados en círculo, compartíamos nuestras historias, miedos y pequeñas victorias. Fue en una de esas noches que finalmente pude identificar el dolor que cargaba, un dolor que ahora, por primera vez, sentía que podía superar. No era solo el dolor de perder a mi familia, sino también el peso de la culpa por haberlos decepcionado de alguna manera. Fue entonces cuando Jesús llegó a mi vida de una manera nueva. Recuerdo que una noche Damira me dijo un versículo que me ayudó a comprenderlo todo. Si alguno viene a mí y no odia a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo. No era un llamado a odiar, sino un recordatorio de la dura realidad que a veces puede traer seguir a Jesús, especialmente cuando implica ir en contra de todo lo conocido. Poco a poco, mi vida empezó a tomar forma. Las heridas no desaparecieron, pero dejaron de sangrar incontrolablemente. La rutina se convirtió en mi refugio. Clases por la mañana, trabajo en la cocina por la tarde, estudio por la noche. Los fines de semana, colaboraba en proyectos sociales, distribuyendo comida a las personas sin hogar, muchas de las cuales dormían en los mismos bancos donde yo había estado. Fue uno de esos días que me encontré con Rosa. «¡Mira quién ha vuelto!», exclamó, sorprendida y feliz de verme sirviendo sopa caliente. La pequeña cristiana con esa mirada que ve más allá de lo que ven los demás. «Has encontrado tu lugar, ¿verdad?», no preguntó, dijo. «He encontrado gente que me acepta», respondí. «Siempre puedes venir con nosotras, Rosa. Hay sitio para ti allí», negó con la cabeza, con una sonrisa triste dibujada en las arrugas de su rostro. «Mi tiempo de cambio ya pasó, niña, pero me alegra ver que el tuyo apenas comienza». Esa noche, Damira caminó conmigo en silencio, hasta que me habló con su voz tranquila y firme. «¿Sabes qué veo en ti ahora, Gulnara? Alguien que aprende que la familia no son solo los que comparten tu sangre. A veces, la verdadera familia es la que Dios pone a tu lado justo cuando más la necesitas». Esas palabras me conmovieron profundamente. Había perdido a mi familia de sangre, pero encontré una comunidad que me acogió precisamente por la fe que me había separado de ellos. Una fría mañana de abril, mientras el invierno empezaba a asentarse, estaba sentado en un banco cerca de la universidad, estudiando para mis exámenes finales. A pesar de todo, quería conservar mi beca. El hambre era un espectro constante, incluso con techo y comida garantizados. Mi cuerpo, acostumbrado a la abundancia de antes, parecía quejarse a cada instante. Mientras intentaba concentrarme, una sombra apareció ante mí. Era un hombre mayor con una bolsa de papel. «Disculpe la interrupción», dijo en voz baja, «pero pensé que debía darle esto». Extendió la bolsa, y dentro había una hogaza de pan caliente, que aún olía a horno. Mi estómago rugió sin contemplaciones. «Gracias», murmuré sorprendido. «¿Pero por qué?». El hombre sonrió con un brillo en los ojos. A veces Dios nos dice que hagamos cosas que no entendemos del todo. Antes de que pudiera responder, se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí un gesto sencillo pero significativo. Con manos temblorosas, abrí el pan, y entre los pliegues de la bolsa, encontré un trozo de papel con un versículo escrito: «He aquí, yo estoy a la puerta, y llamo». El mensaje parecía hablarme directamente al corazón, como si Dios me dijera que incluso en mi soledad, nunca me abandonaría. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20. En cuanto leí esas palabras, las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Era el mismo versículo que había subrayado en mi Biblia la noche antes de que me echaran de casa. Un versículo que nadie en Bishkek parecía conocer, pero que tenía un significado especial para mí. Abrí mi Biblia, y con el corazón acelerado, busqué Apocalipsis 3:20. Allí estaba, marcado con un resaltador amarillo, igual que el papel que tenía en mis manos. No podía ser solo una coincidencia. Me senté en la banca, completamente emocionada. No eran lágrimas de tristeza, sino de profundo alivio. En ese momento,
Sentí como si el velo entre el mundo visible y el invisible se hubiera rasgado, y pude sentir el tierno cuidado personal de Dios envolviéndome. Cuando me tranquilicé, guardé con cuidado el papel en mi Biblia, junto al versículo resaltado. Se convirtió en mi talismán, mi recordatorio constante de que, incluso en los días más difíciles, Dios estaba conmigo. Esa noche, durante la oración grupal en Casa Esperanza, compartí mi experiencia. Algunos escucharon con ojos brillantes, otros con un suave escepticismo. «No tienes que demostrarle nada a nadie», me dijo Damira más tarde. «Momentos como estos son sagrados y personales. Lo que importa es lo que significan para ti». En ese momento, lo supe con certeza. A pesar del precio que había pagado, mi decisión de seguir la verdad había valido cada lágrima. En las semanas siguientes, algo cambió en mí. El dolor por mi familia seguía ahí, pero ya no me paralizaba. La tristeza dio paso a la determinación. Empecé a buscar un trabajo más estable. Hasta entonces, había estado haciendo trabajos esporádicos, limpiando oficinas, repartiendo volantes, cualquier cosa para complementar el dinero que recibía de Casa Esperanza. La oportunidad surgió en un café donde limpiaba mesas. Escuché a 2 extranjeros hablando en inglés sobre un proyecto. Me acerqué tímidamente y les dije: «Lo siento, no pude evitar oír». Buscaban a alguien que hablara kirguís y ruso para ayudar en una ONG que trabajaba con comunidades rurales. Necesitaban a alguien que gestionara la correspondencia en 3 idiomas y ayudara con las traducciones durante las visitas a los pueblos. La entrevista improvisada se convirtió en una oferta al día siguiente. El sueldo no era muy bueno, pero me daba estabilidad y la oportunidad de usar mis habilidades para algo realmente importante. «Tu historia es precisamente la razón por la que te queremos en el equipo», dijo Elsa, una de las coordinadoras. «Entiendes ambos mundos, el tradicional y el moderno. Puedes ser un puente entre ellos». Esas palabras resonaron profundamente en mí. Por primera vez, comencé a ver mi viaje no solo como una tragedia, sino como una preparación para algo más grande. Quizás todo el rechazo, todo el dolor y esas noches frías en la estación de tren tenían un propósito que apenas comenzaba a vislumbrar. Mi primer año lejos de mi familia fue una época de profunda transformación. Mientras trabajaba en la ONG y continuaba mis estudios, comencé a construir una vida que jamás imaginé, una vida independiente, llena de sentido y arraigada en una fe que crecía con cada desafío que superaba. Con mi primer sueldo, pude alquilar una habitación sencilla, pero solo para mí. Era pequeña, apenas cabían una cama, un escritorio y un armario, pero para mí era un tesoro, mi propio espacio, mi propia independencia. Trabajar con John y Elsa, directores de una ONG que desarrollaba proyectos en comunidades rurales, me llevó a zonas remotas de Kirguistán. Mientras traducía conversaciones sobre sistemas de riego y programas educativos, empecé a darme cuenta de algo inesperado. A pesar del rechazo de mi familia, me sentía más conectado que nunca con mi cultura. «Es increíble cómo hablas con los ancianos del pueblo», comentó John una vez. «Muestras un respeto genuino por la tradición, incluso después de todo lo que has pasado». Respondí con sinceridad: «No rechazo nuestra cultura. Lo que rechazo es la idea de que tenga que ser una prisión. Nuestras tradiciones tienen belleza y sabiduría, pero también pueden convertirse en cadenas cuando se usan para controlar en lugar de guiar». Durante estos viajes, mi mente a menudo volvía a mi familia. ¿Cómo eran mis padres? ¿Mi madre seguía lamentando en secreto mi ausencia? ¿Y mi padre me había borrado por completo de su vida? Una tarde en el pueblo de Coachore, una anciana me tomó del brazo mientras servía el té. «Pareces alguien que ha perdido su hogar», dijo, con la voz desgastada por la edad. «Yo perdí el mío de joven, como tú. Los rusos nos arrebataron nuestras tierras, pero yo encontré otra. Tú también lo harás». Sus palabras me impactaron con fuerza, como una flecha certera. Estaba tan perdida, tan desarraigada, que se me notaba en los ojos. Esa noche, en la pequeña habitación que compartía con Elsa, lloré en silencio. No era por lástima, sino porque finalmente enfrenté una verdad que había estado postergando. Seguía buscando mi hogar. «Tienes razón», me dijo Elsa con calma, «pero encontrar un nuevo hogar no significa olvidar el anterior. Es construir algo lo suficientemente fuerte como para soportar el dolor de la pérdida junto con la alegría de lo que está por venir». Empecé a asistir a una pequeña iglesia multicultural cerca del bazar de Osh. Allí encontré una comunidad que comprendía esta dualidad. Muchos, en su mayoría kirguisos y uzbecos,
habían sido rechazados por sus familias por razones similares. Fue allí donde conocí a Adilet, un joven de 23 años, cuya historia parecía coincidir con la mía. Hijo de un respetado imán de Narín, descubrió el cristianismo mientras estudiaba en Turquía y fue rechazado con la misma dureza que yo. Pero tras 3 años de separación, su madre empezó a hablarle en secreto. «Estos son pasos pequeños», dijo. «Mi madre aún no acepta mi fe, pero ha decidido que su amor por mí supere su desaprobación. Mi padre no sabe de las conversaciones, y mis hermanos siguen pensando que estoy muerto». Le pregunté cómo soportaba vivir en esta división, en este limbo. Adilet sonrió, una sonrisa que contenía dolor y esperanza al mismo tiempo. «He descubierto que el perdón no es algo de una sola vez, sino un camino diario. Cada día, elijo perdonar de nuevo a mi familia, no porque lo merezcan, sino porque necesito esa decisión para encontrar la paz». Las palabras de Adilet sembraron una semilla en mi corazón. Hasta entonces, me había debatido entre el dolor del rechazo y una esperanza casi ingenua de que algún día todo se resolvería por arte de magia. Nunca había pensado en un tercer camino, el perdón como una elección constante, independientemente de lo que hagan o respondan los demás. Empecé a practicar este perdón, incluyendo a mi familia en mis oraciones, no con peticiones simplistas, sino con bendiciones genuinas, aunque sabía que podía seguir siendo rechazado. Mi vida adquirió un nuevo ritmo. Entre semana, trabajo en la ONG. Los sábados, asisto a clases, y los domingos, asisto a la iglesia. También comencé a traducir textos cristianos breves al kirguís, encontrando una manera de conectar mis raíces culturales con la fe que ahora me sostenía. El segundo año fuera de casa trajo consigo cambios profundos. La ONG me dio más responsabilidades y finalmente pude mudarme a un pequeño apartamento propio. Mi círculo de amigos creció y la historia que antes había ocultado por vergüenza se convirtió gradualmente en algo que podía compartir. «Yo también cuestiono las tradiciones, pero no tengo tu valentía», me confesó una compañera. «Sigo las reglas, pero por dentro me rebelo en silencio. Admiro su honestidad, aunque le costó mucho». Estas conversaciones me mostraron que mi experiencia no era única. Muchos jóvenes kirguisos, educados y expuestos al mundo moderno, pero criados en tradiciones rígidas, también buscaban un camino que honrara sus raíces sin perder su autenticidad. Entonces, una tarde de mayo, casi 2 años después de haberme ido de casa, recibí un mensaje que me dejó sin aliento. «Estaré en el Café Nabadén. Te extraño». Era Aliya, mi hermana menor, la única de la familia que mantenía un vínculo invisible conmigo, a través de ese número secreto que le había dado. Durante años, apenas había usado ese contacto. Hasta ahora, la noche anterior a la reunión estuvo llena de dudas y preguntas. ¿Cómo estaba? ¿Qué noticias traería de la familia? ¿Era una trampa? ¿Un intento de mi padre de atraerme de vuelta? El Café Nabadén, conocido por sus pasteles tradicionales, era un lugar público y seguro. Llegué 20 minutos antes y elegí una mesa en un rincón escondido con vistas a la entrada. Y entonces apareció. Aliya había cambiado mucho. De adolescente, se había convertido en una joven diferente. Su cabello, antes largo, ahora estaba corto hasta los hombros. Llevaba vaqueros y una blusa moderna, muy lejos del atuendo conservador que nuestra madre siempre había esperado. Nos miramos un instante que pareció eterno, y entonces, sin decir palabra, nos abrazamos. Un abrazo fuerte y desesperado, como si intentáramos compensar todos los abrazos que nos habíamos perdido durante nuestra separación. «Te extrañé mucho», susurró con la voz entrecortada por la emoción. Nos sentamos allí, todavía tomados de la mano, como si temiéramos que, si nos soltábamos, el otro pudiera desaparecer. Las preguntas fluían como un río caudaloso. Finalmente tuve el coraje de preguntar por nuestros padres. «Mamá llora en secreto», respondió Aliya bajando la voz. «En tu cumpleaños, se encerró en el baño durante horas. Papá finge que no existes, borró todas tus fotos, pero una noche lo pillé mirando tu foto de graduación, la que tiene en su escritorio». Cada palabra era una mezcla agridulce de dolor y consuelo. Dolor al confirmar el continuo rechazo de mi padre, consuelo al saber que, tal vez en momentos de soledad, todavía sentía algo por su hija descarriada. «¿Y tú?», pregunté, apretándole las manos. «¿Cómo te ha afectado todo esto?». Aliya respiró profundamente y reunió coraje. «Al principio te odié», confesó, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Te odié por irte, por abandonarme, por elegir esas creencias extrañas sobre nosotros.
Papá me hizo repetir que ya no tenía hermana, que estabas muerta para la familia. Lo repetí, pero nunca lo creí. Hizo una pausa y tomó un sorbo de té. Pero algo cambió. Empecé a preguntarme por qué mi hermana, a quien conocía mejor que nadie, lo sacrificaría todo por esta fe. ¿Qué podría ser tan poderoso? Empecé a investigar en secreto. Mi corazón latía con fuerza. No soy cristiana, continuó, interpretando mi esperanza tácita. Al menos no todavía, pero tampoco soy el padre musulmán que él cree. Estoy buscando. Quería que lo supieras, que comprendieras que tu sacrificio me ha abierto una puerta a preguntas que nunca me habría atrevido a hacer si no hubiera visto tu valentía. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron. No eran lágrimas de tristeza, sino de profunda alegría. Mi expulsión, mi dolor, mi soledad, todo cobró un nuevo significado ante esa revelación. Ten cuidado, le advertí, recordando el alto precio que ya había pagado. Si papá se entera, lo sabré. Ella asintió, decidida. Soy más cauteloso que tú. He aprendido de tu experiencia. Espero graduarme el año que viene, y entonces quizá pueda ser más independiente. Hablamos durante horas, poniéndonos al día después de 2 años separados. Al despedirnos, me abrazó de nuevo. Gracias, me susurró al oído. Gracias por mostrarme que es posible elegir tu propio camino, incluso cuando es difícil. Espero tener la misma fuerza que tú cuando me toque. Esa noche regresé a mi pequeño apartamento con el corazón rebosante. Conocer a Aliyah fue un regalo inesperado, una confirmación de que incluso en las circunstancias más dolorosas, Dios puede tejer hilos de esperanza y propósito. Han pasado 5 años desde la última vez que crucé la puerta de mi casa. Han pasado 5 años desde que elegí seguir mi fe, aunque sabía que significaba renunciar a mi familia, las tradiciones que siempre conocí y la seguridad de lo que se esperaba de mí. Hoy, a los 24 años, miro hacia atrás y apenas reconozco la vida que imaginé de niña. En lugar de estar atrapada en un matrimonio concertado y una rutina que no elegí, vivo como una mujer independiente, construyendo una carrera que realmente importa. Me gradué con honores en Derecho Internacional y trabajo en proyectos que ayudan a mujeres jóvenes a lograr su propia independencia financiera. La fe que comencé a cultivar cuando todo parecía desmoronarse se ha convertido en la base sólida que me sostiene, mi guía constante en los altibajos de la vida. Mi hermana Aliyah y yo hemos logrado mantenernos en contacto, aunque hay que hacerlo con cuidado, lejos de las miradas indiscretas de nuestra comunidad. Ella estudia medicina y vive en la residencia, donde tiene la libertad de explorar sus inquietudes y aficiones. Hace poco me contó que está leyendo el Nuevo Testamento, que le di a ella e incluso a nuestros padres. A pesar de esto, el ambiente en casa sigue lleno de silencio y distancia. Mi nombre se evita, se ignora. Aliyah me contó que mi madre envejeció prematuramente, como si el peso de este rechazo consumiera sus fuerzas y alegría. Mi padre se mantiene firme en su postura, nunca me menciona, pero a veces habla de mis estudios o de mi vida con un tono tan indirecto que solo Aliyah entiende que se refiere a mí. He intentado muchas veces enviar mensajes, cartas e incluso regalos en fechas importantes, pero todo me lo devuelven sin abrir. El rechazo parece total, al menos superficialmente, pero Aliyah insiste en que ve pequeñas grietas en el hielo, momentos en los que casi surge el arrepentimiento. Esto me llena el corazón de dolor y esperanza. Hay días en que extraño tanto a alguien que siento que me va a destrozar, sobre todo en cumpleaños o días festivos, cuando la cultura que nos rodea enfatiza aún más la importancia de la familia. Ser la excluida, la borrada, es como estar siempre entre 2 mundos, sin un lugar al que realmente pertenezca. Pero he aprendido que puedo llevar la tristeza sin dejar que me defina. La alegría que encuentro en mi nueva familia de fe, mis amigos, mi trabajo que me hace sentir viva y mi relación con Dios es lo que me impulsa a seguir adelante. Esta red de apoyo es mi fuerza en los días más difíciles. Tu historia tiene poder, me dijo una vez el hermano Kubat, y comprendí que no es a pesar del dolor, sino gracias a él, que mi historia puede iluminar otros caminos. Es un precio que vale cada lágrima, porque demuestra que incluso cuando todo parece perdido, la verdad puede ser un faro que nos guíe hacia la libertad. No elegí este camino por valentía ni heroísmo. Lo elegí porque, ante la verdad que había descubierto, simplemente no había otra salida. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera tomado una decisión diferente, si hubiera negado mi fe, aceptado el matrimonio concertado, seguido el camino seguro y esperado. Quizás tendría la comodidad de pertenecer a una familia,
la seguridad de una identidad social definida, la calidez de la aprobación de la comunidad, pero a costa de perder algo mucho más importante, la libertad de ser fiel a mí mismo, de vivir una vida donde lo que siento en mi corazón también se refleje en lo que hago. Hace unas semanas, mientras traducía un pasaje del Evangelio de Marcos, me detuve en las palabras de Jesús. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este mundo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque haya persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Leí y releí esas palabras, dejándolas resonar en mi interior. No era una promesa vacía, ni una exageración poética. Era un fiel retrato de lo que estaba experimentando. Dejé mi hogar, sí, pero encontré muchos hogares donde fui acogido. Perdí a mis padres biológicos, pero encontré padres espirituales que me aman y me guían. Me separaron de mis hermanos de sangre, pero encontré hermanos y hermanas en la fe que estaban dispuestos a arriesgarlo todo por mí, al igual que yo por ellos. Y por supuesto, también experimenté las persecuciones que mencionó Jesús: rechazo, soledad, noches frías en la estación, hambre y miedo. Estos dolores no se borraron milagrosamente, pero junto a ellos nació una nueva vida, llena de propósito, significado y verdadera comunidad. Es esta historia la que comparto hoy con quienes se enfrentan a una decisión difícil. El camino es angosto, el costo es alto y el dolor es real. Pero la recompensa, libertad, sentido, verdadera comunidad, una relación viva con Dios, es mucho mayor que lo que dejamos atrás. Aún conservo la esperanza, no una esperanza ingenua, sino una esperanza resiliente, de que algún día mi familia y yo podamos reconciliarnos. Rezo por ello y trabajo por ello en todo lo que puedo, pero ya no dejo que esa posibilidad defina mi valor ni mi felicidad. Si quienes me escuchan se encuentran en una encrucijada similar, divididos entre lealtades imposibles, quiero decirles: hay vida después del rechazo, hay comunidad después de la exclusión, hay propósito en el dolor, y sobre todo, hay un Dios que ve cada lágrima, honra cada sacrificio hecho por la verdad y promete acompañarnos hasta el final. Me vi obligada a elegir entre mi familia y mi fe. Elegí la fe, perdí a mi familia, pero en medio de este proceso encontré mi verdadero hogar.